Sean todos bienvenidos a las noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal de forma gratuita para poder disfrutar de todo nuestro contenido. Bien, nos place estar aquí una vez más para entregarles muy buena información a esta hora. Comenzamos. Guadalupe Llori insiste en recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional y el camino utilizado esta vez sería la vía de las acciones de protección. Veamos. Guadalupe Llori se lanza un nuevo intento por recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional y la vía de las acciones de protección vuelve a ser el camino utilizado para resolver las pugnas políticas. El pasado viernes 5 de agosto, Llori presentó una acción de protección en contra del titular de la Asamblea Nacional y los miembros de la Comisión Pluripartidista que sugirieron al Pleno su destitución. La defensa de Llori asegura que se busca reparar el daño y respetar sus derechos. Lo que quiere la presidenta o expresidenta Guadalupe Llori es de que se declare la vulneración de los derechos humanos de que ella fue víctima y que se ordene la reparación. Eso es lo que se quiere y así lo dice la Constitución, así lo dicen los tratados y convenios internacionales. Este recurso legal se radicó en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quitumbe, en Quito, y está en manos de la jueza María del Carmen Salazar Monteros. Llori va nuevamente por la presidencia del Legislativo. Una vez que se conformó la comisión pluripartidista, se conformó sin reunir los requisitos del artículo 18, es decir, con las organizaciones políticas. Ahí fue simplemente 2 organizaciones políticas las que se reunieron y conformaron jueces administrativos. Desde la Asamblea ya hay reacciones de rechazo a esta pretensión. El propio asambleísta Esteban Torres, quien sustanció la denuncia en contra de la expresidenta del Legislativo, se pregunta hasta cuándo. Lo cierto es que hay recursos que permite la ley, pero no es menos cierto que son los políticos quienes han abusado de las garantías en Ecuador. Así lo comenta Tú bien lo manifiestas, están generando bastante molestia en la ciudadanía, sobre todo porque los actores políticos lo que pretenden parece ser que pretenden aferrarse a los cargos, aferrarse al poder y más allá de los beneficios de los derechos de las personas. Al final, se le dará trámite al pedido de Guadalupe Llori y el desenlace aún es incierto. Que Llori regrese al Legislativo, todo es posible. Si no estás suscrito a nuestro canal, ¿qué esperas para hacerlo? Puedes realizarlo a través del botón rojo de forma gratuita. Seguimos con las noticias. Luego de la aprobación del proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza, solo resta su publicación en el registro oficial para que entre en vigencia. Sin embargo, se anuncia la creación de un reglamento, así como de demanda de inconstitucionalidad y reformas a la normativa de las bancadas legislativas y del Gobierno Nacional. Con 96 votos, los miembros de la Asamblea Nacional decidieron allanarse solo a una recomendación del Ejecutivo que consiste en la eliminación de un párrafo que detalla que para hacer uso legítimo de la fuerza debía considerarse una serie de subniveles. El gobierno no ha podido seguir adelante, 20 objeciones de las 21 han sido eliminadas, entonces ahora la situación tiene que ir al registro oficial. Habrá que crear un reglamento, esperemos que estas situaciones se lleven a un buen camino. Así la normativa prácticamente quedó con su texto original, sin acogerse a la propuesta del gobierno de crear un estado de emergencia en el que participen las Fuerzas Armadas. En todos los gobiernos de las Fuerzas Armadas han apoyado la acción de la Policía Nacional y ha sido bien vista por la ciudadanía, pero los legisladores dicen que no es legal, ¿no? Que las situaciones no cumplen con la situación de los derechos humanos, de las acciones internacionales y de la misma Corte Constitucional. El general Abraham Correa insiste que la normativa es contradictoria y no ayuda a la lucha contra la delincuencia organizada, ya que en la normativa se garantiza a los uniformados la presunción de inocencia y abogados para enfrentar investigaciones judiciales. Pero la Asamblea, asimismo, desechó el pedido del gobierno en el cual se señalaba que los policías no cometen infracciones penales en el cumplimiento de su deber. No se le está dando una luz verde para que actúen. Para eso está la tecnología, para eso están las acciones, y los testigos y el pueblo ecuatoriano mismo que es testigo de lo que ha sucedido. En esencia, la ley recomienda a la policía agotar todas las instancias antes de hacer uso de armas letales, exceptuando en que la vida del uniformado o de terceros esté en peligro o para prevenir un delito.
En otras noticias, les comentamos que un paciente con viruela del mono falleció este lunes 8 de agosto de 2022 por una patología preexistente. Según informó el Ministerio de Salud en un comunicado, las autoridades sanitarias ya informaron que ya son 10 las personas que han arrojado un resultado positivo para esta enfermedad. 3 de ellos en las últimas 24 horas. 3 nuevos casos de viruela del mono fueron confirmados este lunes por el Ministerio de Salud Pública, sumando así 10 casos positivos de esta enfermedad. Una de estas 10 personas, quien vivía en Guayaquil, falleció por complicaciones preexistentes en su salud. Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública, informó que desde esta cartera de Estado se mantiene la vigilancia activa, arrojando así, hasta el cierre de ese reportaje, 200 casos sospechosos de viruela del mono. Los días de aislamiento lamentablemente son 21 días, es decir, una enfermedad que tarda mucho en aparecer y por tanto en desaparecer, sobre todo la capacidad de contagio y por tanto nosotros se siguen manteniendo los cercos epidemiológicos y también el seguimiento de los contactos, como también el mantenimiento del aislamiento. Entonces, por ese lado, nosotros estamos tranquilos. De estos 10 pacientes, 4 ya han salido del aislamiento. Los 3 últimos casos detectados por medio de esta vigilancia epidemiológica en menos de 24 horas se identificaron en las provincias de Santa Elena, Los Ríos y Azuay. Los otros 7 pacientes se encuentran en Guayas y Pichincha. El 90% de los pacientes son de sexo masculino, su estado de salud es estable y permanecen en sus domicilios, levantando así el cerco epidemiológico en sus contactos cercanos. Sobre la atención que se brindará a estos casos y los medicamentos que se requieren, Pérez informó que lamentablemente no se cuenta con los insumos y vacunas especializadas, pero que el país ya está en la fila de compra. Algunas evidencias sobre la utilización de tratamientos específicos. Lamentablemente estos tratamientos no están disponibles en el país. Estamos analizando la pertinencia de su compra, por supuesto, y trabajando además porque estos insumos, estos medicamentos, así como las vacunas, son muy escasas, es decir, los tratamientos específicos y las vacunas específicas no se han fabricado a una cantidad que pueda abastecer a todos los países. Entonces nosotros estamos, como siempre, puestos a la fila, ya trabajando con los organismos supranacionales para poder conseguir tanto los tratamientos como las vacunas. Los síntomas de la viruela del mono son la fiebre, dolores musculares, fatiga o malestar general y las vesículas características de esta enfermedad similares a los granos. Además aclara que no es una enfermedad de transmisión sexual, sino de contacto físico y el uso de preservativos no evitaría una infección. La utilización de preservativos no previene la enfermedad. Es decir, es una enfermedad que en su mayoría, en la gran mayoría de los casos, se da por contacto físico. Sin embargo, también han existido evidencia de que se da por el contagio se da, por el contacto con superficies infectadas. Desde el Ministerio de Salud Pública se informa a la ciudadanía que hasta el momento no ha sido necesario ningún tratamiento que no sea el aislamiento y las medidas básicas de precaución: lavado constante de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social. Y finalizamos esta emisión de hoy comentándoles que tras las medidas cautelares dictadas a favor de Raúl González, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señaló que continuarán con el proceso de designación del nuevo superintendente de bancos de la terna enviadas por el Ejecutivo. La designación y posesión del nuevo superintendente de bancos continúa bajo la lupa y la polémica. Este fin de semana, un juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón San Jacinto de Yaguachi, en la provincia del Guayas, dio paso a las medidas cautelares a favor de Raúl González, que fue nombrado superintendente de bancos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una terna enviada por el Ejecutivo, y posteriormente su designación fue anulada. La medida cautelar no puede ser ejecutada porque está en trámite una acción de protección donde ya se resolvió esa circunstancia. La decisión judicial también ordena a la Asamblea Nacional que posesione inmediatamente a Raúl González como nuevo superintendente de bancos. Eso no puede darse y eso tendrá que ser revisado en el Consejo Administrativo de la legislatura. Ahí esperamos que no sea una mayoría que responde políticamente la que deja de lado la revisión legal y constitucional.
En ese sentido, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, manifestó que lo que corresponde es acatar la disposición judicial. No puede la Asamblea Nacional, en este caso, posesionar al ingeniero González como superintendente de bancos, porque la resolución que lo designa fue anulada por esta sentencia. Y continuar con el proceso de designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, mientras se resuelve la apelación en segunda instancia. Y se está dando el trámite correspondiente para la designación de esta autoridad. Eso es lo que corresponde en derecho, esa es la sugerencia que voy a dar hacia el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, y mis actuaciones van a ir enfocadas en cumplir con nuestras funciones. El pasado 1 de agosto, la jueza Larisa Ibarra de la Unidad Judicial Multicompetente de San Borondón aceptó una acción de protección y declaró la nulidad del proceso de designación de Raúl González como nuevo superintendente de bancos. Bien, esto ha sido todo por la emisión de hoy. Los invitamos a suscribirse de forma gratuita en el botón rojo de suscripción y dejar sus comentarios acerca de las noticias presentadas. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.